Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este podcast con excelencia. Gracias por entrar a esta transmisión y desde ya yo te pido que dejes tu me gusta, comparte este video porque yo sé que va a bendecir tu vida. En esta ocasión tenemos una profeta de Dios y es nuestra hermana Aniyerka. Dios bendiga, bienvenida. Amén, Dios les bendiga a todos. Para mí es un honor poder estar aquí en esta plataforma nueva vez como siempre. Amén. Yo sé que mucha gente será bendecida con este tema y la revelación de Dios que trae implícito en él. Hemos escuchado esto por mucho tiempo a nivel de prédicas y demás, pero qué bendición poder escuchar la revelación de Dios en su vida y la interpretación bíblica que va a ser desbordada aquí en este podcast. Así que yo le doy la oportunidad para que pueda desarrollar. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar sobre las autoridades puestas por Dios. Amén. Cuando le dan un mal uso a la autoridad puesta por Dios y para que entiendan también las personas que dependen de ello, tanto cuando utilizan una palabra positiva o una palabra negativa. El rol que debe cada quien tomar en el área de autoridad puesta por el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver donde, bendito sea el Señor, el esposo tiene autoridad sobre la esposa. Y muchas veces podemos ver cómo diferentes tipos de situaciones pueden pasar, como en el matrimonio, la competencia ministerial, si se pudiera decir así, y el convivir en la casa, el día a día. Y en muchas ocasiones quizá esa autoridad puesta por Dios, lo que es el esposo, que desde antes dice la palabra del Señor que fue puesto como sacerdote. Y fue puesto como autoridad, como cabeza de la casa. Toda mujer debe saber eso. Todo hombre debe saber que él no es cualquier cosa, que después de Dios en la casa es él. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando hay un desorden en la cabeza, lo otro también puede ser que traiga problemas. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que trae más problemas es cuando un hombre, como sacerdote del hogar, no se pone en la chequina y no está ayudando a la dama, que es la ayuda idónea. Y en muchas ocasiones, cuando tienen esos tipos de problemas, las relaciones que tienen de pareja, entonces hay momentos donde puede entrar lo que son los frutos de la carne y pueden profesar palabras hirientes, las cuales pueden ser maldiciones en la vida de sus esposas y de sus hijos también, que se puede decir así, porque están bajo su autoridad. La esposa está bajo la autoridad del esposo y los hijos están debajo de la autoridad de los padres. Bendito sea el Señor. Podemos ver en ocasiones cuando hay padres que le dicen, tú no vas a salir de ahí, tú no vas a ser inteligente nunca, tú no vas a salir adelante. Y tú ves así mismo que pasa el tiempo y los niños no se desarrollan, los niños no son inteligentes, porque hubo una palabra que yo lo vi en algo natural, pero fue una maldición lanzada por una autoridad que es el padre o la madre, especialmente la que más afecta es la del padre, pero la de la madre también afecta, porque también es autoridad. Bendito sea el Señor. Lo único que el nombrado como autoridad fue, bendito sea el Señor, los pastores son autoridades puestas por Dios, los esposos son autoridades, las madres son autoridades puestas por Dios para los hijos, pero lo más enumerado, los esposos son autoridad de la casa, y eso es algo que debemos saberlo. Y como autoridad que tiene un lugar donde Dios te posicionó, también tiene que saber la consecuencia que es ser autoridad. Autoridad no es simplemente saber que estoy colocado, que soy sacerdote, que lo que yo diga eso es, no. Vamos a llevarlo a la palabra, a ver qué es lo que tú estás diciendo. Si lo que tú estás profesando con tu boca es algo que es correcto, si Dios está de acuerdo con eso, si estás maldiciendo a alguien, cuando tú puedes decir, un ejemplo, a tu esposa, tú no sirves para nada, tú estás declarando en su vida al tiempo. No te sorprenda cuando tú veas que ni de la cama se puede levantar, porque tú con tu palabra, tú tiraste una maldición sobre ella, el cual tú como sacerdote del hogar, como autoridad de la casa, declaraste que ella no sirve para nada.
Así es. Otra palabra que pueden utilizar, tú eres demasiada celosa. Tú no vas a cambiar. Pero da la casualidad que tú conoces lo bueno y lo malo, pero tú prefieres profesar sobre esa persona que lo negativo a lo que Dios quiere que tú declares, a lo que tú estás viendo. Tú conoces la fe, tú conoces a Dios y sabes que Dios cambia, tú sabes que Dios liberta, pero sin embargo tú dices que esa persona no va a cambiar, que esa persona no tiene remedio, pues tú lo declaraste. Pues la vida entera tú vas a tener una persona así porque fue una maldición sobre esa persona. Tú no estás viendo como una condición que puede tener cambios. Y hay condiciones en las personas que tienen cambios. Y Dios nos da la herramienta a nosotros para poder ayudar a esas personas que pueden estar al lado tuyo, al lado de nosotras, cualquier persona que está al lado de nosotros, como la herramienta para poder ayudarlo y sacarlo adelante. Bendito sea el Señor, porque hay personas que tienen ataduras. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros con la herramienta de la palabra podemos ayudarlo y a la luz de la palabra, la misma palabra lo puede reprender. Bendito sea el Señor. Entonces, en vez de utilizar la palabra incorrecta, vamos a utilizar la palabra correcta. Bendice. Yo sé que tú no me tienes confianza, o yo sé que posiblemente en ti hay una laguna, hay una falta de confianza, hay algo que está pasando, pero la Biblia me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si a mí mi Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que todos nosotros lo vamos a podemos sobrellevarlo y que vamos a superarlo. Significa que la condición en la que tú estás, esa es la palabra positiva. Así es. La palabra positiva encima del problema que tú estás viviendo se tiene que utilizar. Eso es algo muy delicado. La gente no lo entiende. Muchas personas, también podemos hablar de los pastores, de personas que no se someten a los pastores o que todavía ellos no entienden qué es lo que someterse a un pastor. Ellos van a la iglesia, tienen un cierto comportamiento, el pastor profesa una palabra, ese nunca se va a levantar. Y tú lo ves que todo el tiempo es en el suelo y comportamiento mal, y comportamiento mal, y tú le vas a dar cuenta a Dios por eso. Hay gente que tienen que saber que le van a dar cuenta a Dios por eso, porque la palabra de Dios tú la tienes ahí para tú entender qué significa la palabra y qué Dios quiere que tú declares. Tú no puedes decir que esa persona no se va a levantar. Tú tienes que decir, independientemente de la situación que él está, hay que orar para que Dios me muestre qué es lo que está pasando con él, porque el objetivo es que se salve. Bendito sea el Señor. Tú estás revelando entonces el misterio de que dentro del hogar se da un poder en la palabra por una autoridad delegada. Correcto. En el esposo sobre la esposa y los padres sobre los hijos. De manera que nosotros debemos procurar cuáles son las palabras que expresamos para con nuestra pareja y para con nuestros hijos. Correcto. Porque los podemos marcar. La ciencia incluso ha llevado esto, la neurociencia, ha tratado este tema y lo vi en una clase de la universidad, un proyecto donde se hacía un estudio de expresar palabras a una molécula del agua. Cuando eran palabras como te amo, te quiero, eres importante, eres especial, los colores que irradiaba esa molécula de agua y la forma en la que se movía solo por las palabras emitidas. Correcto. Y cuando se emitían palabras negativas como te odio, no vas a prosperar o cosas así, el agua también tenía unos colores distintos y una proyección diferente, una forma cambiada. Significa entonces que verdaderamente, por más que la ciencia quiera negar este tema del poder que tiene, lo que hablamos sobre los demás es importante. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, en este plano familiar, antes de pasar al pastor al que tú explicabas? Porque otro puede influir en ti. Sí. Pero si tu pareja dice, no, amor, ¿cómo tú vas a creer eso? ¿Qué pasa? Tú te sientes animado y dices, wow, porque es de adentro. Es alguien con que tú tienes conexión. Es alguien de que tú esperas alivio, apoyo. Pero si ese alivio o apoyo no es eso, sino todo lo contrario, te va a golpear aún más fuerte. También cuando son el caso de padres e hijos. Sí. O de hijos a padres. Por el aspecto pastoral, sí, es verdad, se suele dar mucho el tema de pastores marcar a ovejas de manera negativa, sí, por un tema de inmadurez, por un tema de sensacionalismo. Entonces yo creo que ahí entra la circunscripción del Espíritu Santo en lo que decimos. Correcto. O sea, nosotros debemos tener cuidado de lo que decimos y por eso la palabra nos manda a tener refreno en esta lengua. Sí. Ahora, el tema pastoral es un tema un poco fuerte. ¿Qué pasa si mi pastor dice palabras de maldición para mí? ¿Cómo yo puedo desligarme de esas palabras de maldición? Hay una atadura espiritual con palabras de maldición. Quiero que tú expliques esto. Si te diste cuenta,
para todas las personas que están escuchando, si te diste cuenta cuál fue la palabra que profesaron sobre ti, es decir, lo contrario de forma positiva, revocando la palabra que declararon sobre ti. Si tú no sabes, porque hay momentos que no saben, entonces por vía de la conexión con el Espíritu Santo y la oración, te puedes revelar que está bajo maldición. Hay personas que están bajo maldición porque un pastor, que es tu autoridad, que todavía tú estás debajo de su autoridad, él te maldijo. Y hay personas que de ahí no pasan. Bendito sea el Señor. Hay gente que dice, pastores, que te tienen a ti, de aquí tú no vas a salir nunca, pero tú tienes un llamado pastoral y Dios te llamó a pastorear hace tiempo y tú estás ahí debajo del pastor. Nunca sales de ahí porque está bajo una maldición. Entonces, ¿qué debes hacer bajo una maldición? Que tú sabes que estás, que te dijeron y tú lo viste como algo normal, pero fue una maldición. Esta palabra profesada sobre tu vida para que no se cumpla el propósito en tu vida, que se vio como algo natural, que la persona hay veces que también te maldicen sin saberlo. Te dicen una palabra, te maldijeron, quedas marcado y tú te quedas estancado. ¿Cómo te das cuenta? El estancamiento representa también, es parte de una maldición, porque Dios no llamó a nadie a estar estancado. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjate, cuando un pastor dice, tú nunca vas a ser colocado en un lugar importante, pero ese es tu pastor. Esa es tu cobertura. Y lo dijo, tu cobertura puesta por Dios. Y tú estás debajo de esa persona. Tú te puedes ir de la iglesia, pero esa persona te marcó y te hizo daño. Y en ningún lado te van a poner. Porque esa persona declaró que tú estás así. Pero el efecto hace más daño cuando tú estás debajo de su autoridad. Así es. Bendito sea el Señor. Entonces hay cosas que nosotros, todo el que es líder, todo el que tiene un equipo que le sigue, que guía, que es ejemplo, tiene que saber lo que dice y lo que profesa sobre ello. Ahora, si me llega la duda en este sentido, porque tengo entendido que nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Y en un momento un profeta intentó maldecir el pueblo de Israel y no pudo, tuvo que declarar palabra de bendición. Yo creo que si hay una vida en obediencia a Dios, es como que si entrara a un tribunal del cielo. ¿Qué dijo fulano de Josefito? Dijo que no iba a pasar esto y esto en su vida. Bueno, pero vamos a ver cómo es la vida de Josefito. Josefito anda bien, obediencia. Yo creo que esa palabra, por más autoridad que tenga la persona, no se cumple. Porque por encima de esa autoridad que es puesta por Dios, está la autoridad de Dios mismo. Que yo entiendo que por medio de la santidad y obediencia que usted tiene a Dios, la autoridad de fulanito no puede preceder la autoridad que usted está caminando, que es bajo la autoridad de Dios. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, donde aquí tenemos, bendito sea el Señor, el libro de Génesis, capítulo 3, verso 14 en adelante. Bendito sea el Señor. Génesis 3. Génesis 31, 30 y 32 en adelante. Ok. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. En un momento, cuando Jacob se fue con las dos hijas de Labán, bendito sea el ¿Usted Señor. está en qué capítulo? En el capítulo 32. Estoy primero entrando en el tema para poder leer. Sí, amén. Para poder entrar. El 32 en adelante. Okay. Bendito sea el Señor. Él salió y una de sus esposas salió con los terrafines que tenía el padre. Él le cayó atrás y le dijo que por qué él se fue así de esa manera. Okay. Entonces le dijo porque él tenía miedo de que le quitara a sus esposas. Bendito sea el Señor. Que le quitara por la fuerza a sus hijas. Entonces, aquel en cuyo poder hallar sus dioses, porque él estaba reclamando que por qué se llevó sus hijas y también se llevó sus dioses. Pero da la casualidad que Jacob dijo esto, porque Jacob no se había llevado eso. No se había llevado nada de eso. Y él dice, escuchen esto, ¿dónde afecta la maldición? Esto es una maldición. Okay. Mira lo que él dice. Aquel en cuyo poder hallar tus dioses, no viva, dijo Jacob. Pero da la casualidad que quien se llevó los terrafines fue Raquel. Bendito sea el Señor. Él profesó una palabra de muerte sobre su esposa sin él saber que su esposa era la que había escondido todo, porque ella se quedó callada y ya no dijo nada. Mira cómo dice aquí.
delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado, porque Raquel se lo había robado a su padre. Bendito sea el Señor. Entonces, al pasar del tiempo, nosotros podemos ver que pasan 2 o 3 años y Raquel, dando a luz el hijo que se llama Benjamín, ella murió de parto, tal como lo dijo su esposo. Su esposo profesó una palabra y dijo que en cuya mano se encontrara eso, esa persona no viva. La maldición no tiene que ocurrir de una vez, mi amor. La maldición ocurre en el tiempo correcto. Ella murió de parto, no vivió. Pero él no supo que esa maldición la dijo en contra de su amada esposa, lo que él más amaba. Lo hubiera hecho él, no. Entonces hay momentos donde inconscientemente decimos palabras incorrectas. Por eso la palabra hay que decirla correcta, de la forma correcta, porque ahí vemos es una maldición, otra maldición, que vamos a la Biblia también. Cuando fue llevado Naamán, él estaba lleno de lepra, pero no quería entrar a ese río. Bendito sea el Señor, pero da la casualidad que llega un momento donde ya él se decide, lo convencen, el hombre entra y todo el hombre sale limpio y Dios hace el milagro en él. Pues él quiere honrar al profeta de Dios. Él quiere darle todo lo que quiere esto, quiere darle aquello, y el profeta de Dios le dice que no le dé nada. Él no acepta nada de lo que le está dando Naamán. Bendito sea el Señor, pero da la casualidad que Giesi se va y le dice que sí, y él toma, hablando mentira, a espaldas del profeta, y él toma lo que no era para él, diciendo que el profeta lo mandó a buscar. Entonces, cuando él lo toma, él está muy contento y posiblemente piensa no se va a saber. Entonces, el profeta le dice, ¿dónde estaba mi corazón? Cuando él le pregunta, él no le dice dónde estaba. Entonces el profeta le dice, ¿dónde estaba mi corazón? O sea, yo vi todo lo que tú hiciste. Entonces él le dice que la lepra de Naamán se te pase a ti, a tu descendencia. ¿Qué es eso? Y Eliseo era una autoridad sobre Giesi. Eso fue una maldición. Pero fíjate que había una legalidad en Giesi para esa maldición. Claro que sí. Pero aún haya o no haya legalidad, fíjate, mayormente las maldiciones caen por una legalidad. Pero imagínate, vamos a poner de ejemplo que es de lo más claro que se puede hablar, lo más frecuente. Una situación de pareja, un enojo, una palabra incorrecta. Pero hubo un enojo, la persona te afectó porque te dijo una palabra, hubo una brecha que abrió. Pero da la casualidad que tú profesas una palabra de maldición sobre esa persona. Y esa persona empieza tú a verla de esa manera. Ojalá que no te levantes de una cama. Y esa persona no se levanta de una cama. Pero da la casualidad que esa persona te dijo algo que te hirió. Pero los frutos de la carne se activaron. No fue los frutos del espíritu. Porque si yo quiero controlo los frutos de la carne y dejo que los frutos del espíritu sean los que se levanten y digan, no, yo no puedo decirle esto porque yo sé que no es él que está hablando o yo sé que no es ella que está hablando, pero prefiero darle ¿qué? Prefiero darle fuerza ¿a qué? A la carne. Y utilizo una palabra incorrecta y me olvido de que yo amo a esa persona. ¿Por qué? No. Entonces ahí están las consecuencias de muchas cosas que pasan. De nosotros no querer entender la autoridad que se nos fue dada. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Personas que declaran palabras sobre ellos. Esto es muy fuerte. La automaldición. Son personas que ellos mismos se maldicen afirmando palabras negativas. Personas que dicen que no van a salir adelante. Personas que dicen que no van a tener nada. Personas que dicen que no van a prosperar. Y si lo declaraste, eso es una maldición impuesta por ti misma. Por ti mismo, tú te estás imponiendo esa maldición y tú dices, pero ¿por qué no prospera? ¿Pero por qué aquello no se levanta? ¿Por qué no resulta? Pero tú mismo maldijiste tu negocio, tú mismo maldijiste tu matrimonio, tú mismo maldijiste tu hijo y tú ves que no avanza, tú ves que no sale adelante. Entonces tú lo estás viendo, lo dijiste en un momento de ira por los frutos de la carne, por no someterlo
por no pedirle al Señor dominio propio, utilizaste una palabra incorrecta. Tú como una autoridad puesta por Dios, fuiste puesta como autoridad. Utilizaste la autoridad de la forma incorrecta. Porque ¿qué fue lo que hizo el Señor con la palabra? Él creó todo. Entonces dice la palabra de Dios que mayores cosas que las que Él hizo nosotros vamos a hacer en su nombre. Y si con la palabra el Señor creó, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros con la palabra tanto creamos como destruimos. Y la gente tiene que saber eso. En la boca está el poder de la vida y la muerte. Correcto. Y eso las personas tienen que saberlo. Entonces, utilizamos la palabra solo para las cosas negativas, pero empieza a afirmar cosas positivas y verás cómo tu vida va a empezar a cambiar de manera positiva. Tú vas a llegar a un trabajo, me van a aceptar. Que sea la voluntad de Dios, porque sé que Dios quiere que yo trabaje. El Señor quiere que yo sea próspera, que yo prospere en todo, que yo bendiga a mi familia. Empieza a afirmar palabras correctas, positivas. Ay, Dios mío, ¿sería verdad que voy a caer en gracia? No, voy a caer en gracia. Dios va a abrir las puertas de los cielos a mi favor. Cuando yo llegue, el Espíritu Santo de Dios va a poner gracia sobre mí y van a pasarme adelante y va a pasar tal cosa. Afirma lo que tú quieres ver, porque la palabra de Dios dice que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Que antes de tú dar un paso, tú tienes que creer que va a pasar. Así es. Si tú saliste negativo y dijiste que no va a suceder nada, así va a ser. Así va a ser. Bendito sea el Señor. ¿Qué debemos saber nosotros? Que nosotros tenemos que primeramente prepararnos espiritualmente, positivamente, afirmar la palabra y salir con el respaldo de Dios, entendiendo que Él va con nosotros. Si algo usted mencionó fue la fe, y yo quería justamente mencionar ese tema, porque el tema de la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. El mundo le llama positivismo, buena vibra. Nosotros sabemos que es fe. Que aunque yo esté viendo la puerta cerrada, yo creo que está abierta y así lo creo en mi corazón y así lo expreso con mi boca. El tema de la conmiseración tiene que ver mucho con evitar el hablar el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe. ¿Por qué? Porque en la conmiseración yo me sumerjo en excusas, en sí mismo, y evito el poder incursionar en las cosas que Dios quiere, porque empiezo a mirarme con mucha menos estima de la que debo y dejo de mirarme como Dios me ve. Es cuando también pierdo mi identidad. Y en la conmiseración hay muchas excusas, y dentro de las excusas tiene que ver con justificar un lenguaje negativo. Hay gente que dice, no, amada, porque yo lo que soy es realista. Yo prefiero ser irrealista con fe a que ser realista y nunca ver la realidad de Dios en mi vida. Correcto. Muy fuerte. Bendito sea el Señor. También podemos ver que después de la bendición de Dios, la bendición más importante que nosotros podemos procurar son la de nuestros padres, especialmente la del Padre. Nuestra madre, nuestro Padre, pero especialmente la del Padre. Tenemos que procurar que mientras ellos estén en vida, recibir la bendición de los padres, específicamente de tu padre. Si tú tienes una relación que esté dañada con tu padre, con tu madre, especialmente con tu padre, si está dañada, si te ofendió, si tú lo ofendiste, trata de ir a tu padre, que él bendiga tu matrimonio, que bendiga tu casa, que bendiga tus graneros. Dios te bendijo, pero la autoridad después de Dios, aquí en la tierra, tú tienes un desorden con él. Y para que todo se alinee junto a ti, alíñate conforme. Empieza a honrar a tu padre, aunque te haya ofendido y aunque te haya hecho daño. Únete, reúnete con tu padre o con tu madre, que posiblemente tú estés enemigo de esa persona. Tú no prosperas, ¿pero por qué? Porque la bendición de tu padre tú no la tienes. Tú prefieres seguir con el dolor y con el odio que tú le tienes, con lo que te afectó hace tiempo, seguir para adelante, que tú te crees que estás bien. Pero una de las cosas que no hace que tú prosperes es el desorden que hay y la división entre padre e hijo. Y la gente tiene que saber esto también. Eso que usted está diciendo en un sentido, yo difiero un punto. ¿Por qué? Porque es un tema delicado. Aquí en Latinoamérica es común el aborto postparto. ¿Cómo aborto postparto? Donde hay un aborto de los hijos, de los padres hacia los hijos, y mayormente la presencia masculina no está presente. ¿Y por qué lo digo? También el libro de Proverbios habla de procurar la bendición de los dos, atendiendo el consejo y andando en sabiduría. Sí. Y hay muchos, por ejemplo, que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de conocer a su papá. Pero en este sentido sí entiendo el punto de mucha gente que carga con amargura y dolor
hacia su papá y con cierto rencor, y sí necesita organizar las cosas, no solo por ser tu padre, sino porque el rencor y la amargura evita la bendición de Dios en tu vida, porque tú no la disfrutas, no puede andar en plenitud. Nadie que tenga odio en su corazón o amargura, aunque pueda tener la bendición de Dios enfrente, no la va a notar, no la va a disfrutar, porque la amargura y el rencor no lo dejan. Entonces yo sí creo que usted tiene que afianzar sus lazos maternos y paternos y procurar el honrar, porque si algo se nos olvida a veces, honramos muchas veces a un líder, honramos a un profeta, pero no honramos a papá y a mamá. Y olvidamos este principio que es puesto por Dios. Y para que nuestros días sean largos en la tierra, tenemos que cumplir lo de honrar a nuestros padres. Y esto de poder escuchar y acotejar el consejo, tal vez tu papá no te dio el mejor ejemplo, no te dio la mejor enseñanza, no es una referencia moral o una referencia de estabilidad, pero sí es una referencia de que te acuerdas que por medio de alguien tú viniste a esta tierra, que a veces se nos olvida ser agradecidos hasta por ese solo hecho. Correcto. Entonces son una de las cosas que nosotros tenemos, son uno de los, de lo que el Señor permite que nosotros entendamos que Él nos ha dado a nosotros como, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre, con promesa. Así es. Con promesa de tener largura de días sobre la tierra. Y muchas personas no quieren entender eso, bendito sea el Señor. No sé cómo puede ser que muchas personas le pasen los días y no puedan ver a su madre, no pueden decirle te amo, no pueden decirle te quiero. Pero aparte de que nosotros tenemos que honrarlo, también tenemos que acercarnos a ellos y lo que sea que ellos no hayan hecho a nosotros. Porque a ellos no le dijeron que nos honren a nosotros. A nosotros fue la palabra de Dios que nos dice que tenemos que honrarlo. Así es. Y a nosotros no nos dice, mira, los defectos de él son aquellos, esto y esto, con los defectos que tenga. Así Dios es. te dice que lo tienes que honrar. Así no mismo. importa lo que haya hecho, no importa lo que te haya hecho, lo que sea, si te abandonó, tienes que honrarlo. Así y es. muchas personas, como tú dices, no tuvieron la oportunidad de ver su padre. Pero en la soberanía de Dios, quien se queda siendo padre es el Señor. Así es. Él se queda como padre. Y en la soberanía de Él, la bendición de Él baja directa. Bendito sea el Señor. Porque hubo algo que pasó y Dios sabía que iba a pasar. La bendición de la madre vale muchísimo. Así es. Bendito sea el Señor. Yo sé que usted va a tratar el tema de las autoridades terrenales. Y me gustaría hacer como un punto ahí. Porque a veces nosotros sin querer entramos, por ejemplo, vamos a un carrito público, dígase un taxi, usted lo entiende así en su país. Aquí decimos carrito público al servicio de transporte de un coche, ¿verdad? Que tiene una ruta específica, una dirección, y lleva una cantidad X de personas dentro del vehículo. Y a veces se arman decálogos aquí sociales. Y la gente empieza a maldecir el gobierno. Y yo he escuchado cristianos que se unen a maldecir a los dirigentes políticos, cuando la palabra nos manda, de hecho, a orar por ellos. Pero usted hablaba de que hay maldiciones que acatan nuestros dirigentes políticos y se transmiten al pueblo por un tema espiritual de que de todas formas fueron puestos por Dios. Correcto. Fíjate que hay muchas autoridades que están puestas por el Señor también, como el presidente, autoridades como los AME, autoridades como los policías nacional que hacen su trabajo. Entonces aquí no se hablaría de una maldición, sino de una consecuencia, de un desorden en la vida de cualquiera de nosotros que lo cometa. Entonces, legalmente tú pasas en rojo el semáforo, te ponen una multa posible. Hay personas que se lo llevan hasta preso porque aparte de que cruzan en rojo, discuten, traen un problema y la consecuencia de tú pasar en rojo sabiendo que te dice que tú no puedes pasar, entonces las consecuencias son de que tú pagues una multa. Y en el mundo espiritual yo creo que te multan también. Bendito sea el Señor, claro. Tiene que haber, porque acuérdate que todo lo que se hizo aquí se hizo de todo lo que existía allá arriba. Entonces allá arriba me imagino que también en la OME. En el mundo espiritual, conforme a lo que uno comete, también hay autoridades que se encargan de diferentes áreas en la tierra. Lo que no se nota, pero se está trabajando igualito. Así como la Policía Nacional trabaja aquí en la tierra, hay militares en los aires trabajando en diferentes áreas que si tú atraviesas algo que tú no puedes atravesar, que está prohibido por la palabra, entonces eso te trae consecuencias. Bendito sea el Señor. Fíjate que cuando hay policías, que hay muchos policías que se mandan, que cogen detrás de una persona cuando pasa muy rápido, o ellos están chequeando y ven que una persona, desde que lo ve a ellos, se acelera el vehículo demasiado rápido, asustado, aún no sea culpable, ellos se van detrás de ellos,
de una manera pensando que es un delincuente, pero que la persona actuó de una manera incorrecta, porque si tú no tienes, ya no tienes sospecha y no tiene por qué andar de esa manera. Entonces hay una persona que yo encuentro un ejemplo robando, entonces no se puede robar. Entonces, ¿qué hace el policía? El policía lo que hace es que te lleva preso, porque hay una consecuencia del robo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber. Hay una autoridad. Ahí podemos ver generales del ejército, generales de diferentes áreas, de la marina. Entonces los generales, los coroneles y todo ese equipo que está por debajo de ellos, ellos ponen un orden. Y todo lo que se dice en ese orden hay que cumplirlo, porque hay una autoridad que está por encima de ellos. Bendito sea el Señor. Pero que también tenemos que comparar, la gente tiene que entender. Dice que nosotros tenemos que someternos a las leyes terrenales siempre y cuando no atraviesen el orden de Dios. Así es. O sea, que tú puedes ser cristiano y puedes ser militar, y si una persona te pone a que tú tienes que hacer algo pasándole por encima lo que dice la palabra, no lo hagas. Porque es mejor, mi amor, es mejor atender lo que se llama de Dios a tú someterte a un hombre que te haga perder tu alma. Y eso que usted dice es muy importante, porque en este tiempo, por ejemplo, las leyes que se están imponiendo en casi todos los países van en contra del diseño de Dios. Correcto. ¿Y usted va a acatar eso como bueno y válido, aún yendo en contra del diseño de Dios? Nunca. No se puede. Y cuando digo contra diseño, yo espero que se entienda para no tener que mencionar ni caer en puntos específicos. Pero sí, hay cosas que se están promoviendo en este tiempo que son inmorales. Correcto. Y que van en contra del diseño de Dios. Hablando de eso, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia ante mandatos de autoridad que van en contra de los estatutos bíblicos? Bueno, lo primero es que debemos, ahí es que nosotros tenemos que mostrar que de verdad somos cristianos. Ahí es que nosotros tenemos que utilizar la fe y la palabra. La palabra que nos ampara a nosotros, tenemos que empezar a profesar la palabra. Sí. Tu palabra dice esto, dice aquello, dice lo otro. Yo no lo voy a hacer porque eso está por encima de lo que tú dices. Entonces tú empiezas a proclamar la palabra de Dios sobre ti. Cuando tú empiezas a proclamar la palabra de Dios sobre ti y utilizas la fe, entonces lo que sea va a tener que retroceder. Y lo que Dios permita, Él que lo permite, pero no porque tú fuiste tú con tus pies. Exactamente. Eso es así. Nosotros tenemos a Dios que nos defiende. No, tú tienes que ir a hacer tal cosa, sí, pero a mí la palabra me dice esto y esto. La palabra me dice a mí que yo no puedo destruir mi cuerpo, porque si yo destruyo mi cuerpo, entonces me destruye a mí. Si yo sé que hay algo que me hace daño, porque yo voy y lo hago. Porque yo no utilizo la fe, entendiendo que sin eso yo puedo llegar. Bendito sea el Señor. Muchas personas que por no salir de un trabajo, por guardar una posición, aceptan mil cosas. Aceptan que se haga de todo frente a sus narices. No corrigen a nadie porque fulano se puede sentir mal. Porque yo le digo tal cosa, fulano se va a sentir mal. No. Tú tienes que coger la palabra y decir lo que dice la palabra de Dios. Tú no puedes irte de persona a persona. El Señor no nos mandó a nosotros a corregir de persona a persona, con odio, como hay personas que cogen los altares, con odio. Empiezan a decir una palabra y señalan y la palabra lo dicen directa. Dios te mandó a hablar directo. Pues ve a esa persona, díceselo directo como así ha dicho Jehová y punto, porque si Jehová dijo, dijo, pero no es si tú dijiste, dijiste y utilicé el púlpito y contaminarlo con el odio que hay en tu corazón. Y eso también hay que revisarlo. Así es. Algo que dice Romanos 13 y quiero compartir. Sí. Es que en el versículo 5, que la sujeción en cuanto a la autoridad no es solo por causa de castigo, sino por la conciencia. Y esto para rescatar el ejemplo que usted dio de la MET, de la autoridad del tránsito, que no solo es porque te van a poner una multa, sino por la conciencia de que al infringir una ley puedes provocar un accidente. Correcto. Puedes estar mal, puede que no quede bien, puede que no te salga bien la jugada. Y por eso es que entra en un tema de legalidad espiritual. ¿En qué sentido? Sí. Porque automáticamente tú infringes la ley en ese sentido. Hay espíritus inmundos que tienen toda legalidad para Correcto. operar. Si a ti te venía un golpecito en un dedo, ¿verdad? Ellos dicen, no, pero vamos a hacer que ese dedo se le come el pie. Por poner un ejemplo, que se le dañe el pie completo. Y hasta que tú no pides misericordia y no te humillas, no es porque es que Dios no se contradice a sí mismo. Y en el mundo espiritual funciona por legalidad. A veces nos pasan cosas y nos preguntamos por qué. Y es porque infringimos leyes espirituales. Correcto. Esa es una de las cosas que debemos saber. Y como siervos de Jesucristo,
somos una de las personas que debemos tener más ejemplo. El mejor ejemplo, porque nosotros somos carta leída. A nosotros nos están viendo un rebaloncito, cualquier cosita, una palabra, si subimos la voz muy alta, si lo mínimo a nosotros nos están mirando todo el tiempo. Pero esa no es cristiana, y esa no es cristiano, pero mira lo que dijo. Pero no ven los 3 años que esa persona está siendo afectada por alguien, pero el día que esa persona se le zafó una subidita de voz, no una mala palabra, no algo grave, sino que posiblemente se salió de una línea. El tono de voz. Completamente, sí. El tono de voz la subió. Todo el mundo te cataloga como que no eres cristiano. Y debemos tener un cuidado con lo mínimo que pasa con nuestra vida. Eso es delicadísimo. Y la gente no entiende eso. Es delicado. Todo, en las conversaciones. Cuando tú ves que una persona es conflictiva, deja de seguir juntándote con una gente conflictiva. Porque esa persona conflictiva lo que te va a traer es problemas. Esas personas así, hay que dejar de visitarla, hay que dejar de juntarse con ellas, porque te afectan espiritualmente, te contaminan. Personas que tú te acercas a ellos y solamente tú escuchas, si te queda una hora, es una hora de chisme. Bendito sea el Señor. Y eso le da una legalidad también. Eso que usted dice acerca de la posición que mantenemos ante personas conflictivas, ante el tema de la autoridad, ante el tema del chisme y todo ese asunto, me lleva a pensar en que a veces uno no tiene cuidado en cierta forma, en cierto manejo de cómo uno se desenvuelve. Sí. A veces por una inconsciencia de la palabra de Dios o por una inmadurez espiritual. Y el tema de agradar, de que la gente hable de nosotros, usted dirá, es que yo no vivo para la gente. No, pero a veces la gente no lee la Biblia, te lee a ti. ¿Por qué? Porque somos nosotros los cristianos los que le decimos al mundo cómo debe regirse. Sí. Claro que van a estar atentos a nosotros. Ellos no están pendientes a ti porque tú eres bonito. No, es que tú dices que eres cristiano. Tú estás diciendo, yo le digo al mundo cómo debe andar porque soy sal de la tierra, porque tengo la luz de Cristo. Y ellos esperan que en ti no haya tiniebla, porque tú eres el que le va a decir cómo es que se ande en la luz. Correcto. Porque uno es que le vive diciendo al mundo cómo es que debe dirigirse. Sí. Entonces, obviamente el mundo va a estar atento a ti para ver cómo tú te diriges, ya que tú te enfocas tanto en dirigirlo a él. Entonces, el mismo mundo es utilizado por los mismos espíritus de las tinieblas para estarnos probando, para probarnos nosotros día a día y a cada segundo y a cada instante, en el supermercado, en los bancos, en las tiendas. Se nos pasan adelante, se nos atraviesan en los vehículos, todo porque es una reacción constante a ver si es verdad que nosotros somos o no somos. De toda manera, el cristiano es provocado para ver si es o no es, si se mantiene firme, estable. Él está estable, está bien. Entonces ya cuando se cansan de molestarte, entonces lo que hace el enemigo, como dice la palabra de Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir. Pero esa resistencia tiene que ver primero con un sometimiento. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Completamente. Y es lo que hemos venido hablando del principio, del sometimiento. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí vamos también empezando a corroborar con lo primero que hablamos de las maldiciones. Dice en Santiago 3, 14 y 15, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, hay momentos donde hay parejas que tienen celo, tienen contienda, tienen situaciones y es toda obra perversa. Y de ahí salen las maldiciones, de ahí salen las discusiones, los golpes, de todo un poco. Y dice la palabra del Señor aquí en el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, hay una pureza en el corazón, después pacífica, o sea, que hasta en la contesta, la forma de la persona contestarte, te contesta de una manera pacífica. Dice que es amable, significa que es una persona que tiene una conducta, bendito sea Dios, bellísima. Porque una persona amable, que tú puedas vivir con una persona amable y que esa persona tú veas que todo con cuidado porque tiene los frutos del Espíritu Santo. Así es. Entonces dice que es benigna. ¿Qué significa que es benigna? Que no hace daño,
que no te hace daño con su palabra, que no te afecta verbalmente, ni con sus manos, ni con sus ojos, porque hay personas que posiblemente no abren la boca, no utilizan las manos y con los ojos profesan odio, te cortan los ojos. Con una mirada te dicen mil cosas, te destruyen con una mirada. Con una mirada dicen quítate de ahí, con una mirada te dicen muévete de aquí, con una mirada quítateme del frente, con una mirada tú no sabes nada, con una mirada aquello, y te maldicen y te dicen mil cosas con una mirada. Bendito sea el Señor. Y dice, bendito sea el Señor, llena de misericordia. Dice que, oye lo que significa llena de misericordia, que independientemente de lo que a ti te esté haciendo o te esté pasando, tienes que pensar como piensa Jesús. Pedir misericordia por esa persona, orar por esa misericordia, orar por una transformación, orar por una liberación en esa persona, llena de misericordia. Oye, qué lindo dice esta palabra, llena de misericordia. Bendito sea el Señor. Oye esto. Y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios mío, pero esto es demasiado importante. Dar fruto sin incertidumbre. Que tú vas a dar fruto tranquila. Tú estás sembrando y sabes que tarde o temprano tú vas a dar ese fruto sin incertidumbre. Que tú no vas a estar intranquila. Que tú tengas un hijo por allá. Ay, Dios mío, ¿dónde será que está? ¿Dónde será que está mi esposo? No, tú vas a estar tranquila en tu casa. Relajada, confiando en Dios, sin incertidumbre, porque tú vas a tener la paz de Dios. Y el que tiene la paz de Dios no tiene incertidumbre de qué, dónde es, dónde fue, qué está haciendo, qué le van a hacer. Tú vas a estar tranquila porque tú tienes la confianza de Dios en tu vida. Tienes que afianzarte de esta palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Ni hipocresía. Bendito sea el Señor. Lo que tú tienes que decirle a tu líder, a tu esposo, a tu hijo, díselo con sinceridad, sin hipocresía. No tapes nada. Díselo a la luz de la palabra, como Dios te dice que tienes que hacerlo. Bendito sea el Señor. De esa manera, resuelve tu problema con esa persona sin hipocresía. No deje nada en el corazón. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Escuchen esto. La justicia es un fruto. Alguien tiene que saberlo. La justicia es un fruto que se siembra en paz. La paz que tú tienes en tu corazón, que tú la vas a regar en tu casa, la vas a regar donde tú vas, es un fruto. Bendito sea el Señor. La justicia es un fruto que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un fruto que se va a ver, que donde lleguen a tu casa, cuando lleguen a tu casa, la paz de Dios se va a sentir en tu casa. Tú, el que se te acerque, va a sentir paz. Cuando tú hables con alguien, la paz va a salir de ti hacia esa persona. Y cuando dice que siembra la justicia, significa que tú vas a tener esa paz como un fruto. O sea, que no simplemente que vas a sentir un poco de paz, sino como un fruto. Y cuando es fruto, también va a alcanzar a tus hijos. También va a alcanzar a tu familia, a tus hijos, porque es un fruto. Fue algo que tú sembraste. Y lo que tú estás recibiendo es el fruto de la paz, porque tú lo sembraste ya. Y tú lo sembraste con justicia. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa con la paz y la justicia? Es imposible, y me atrevo a decirlo así, operar en justicia sin paz. Porque para poder ser justo hay que estar sereno, tranquilo. Puede haber un caos afuera y el caos de afuera no puede dominar tu interior, sino que tú tienes que estar en completa paz. Correcto. La palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha puesto su confianza. Gloria al Señor. Significa que yo debo poner mi confianza en Dios, entrar en paz, desarrollar el fruto de la paz, porque es un fruto del Espíritu. Correcto. Y es parte del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es uno. Y lo enumera. El fruto del Espíritu es amor, paz. O sea, todo eso son como una serie de frutos, como decimos aquí el granadillo, ¿verdad? La granadilla. Varios frutos. Exactamente, como en uno solo. Aunque las obras de la carne son diversas, se listas y se enlazan una con otra. Porque tú cumples una obra de la carne, no necesariamente tú cumples la otra. Pero por tú desarrollar un fruto del Espíritu, te lleva a desarrollar otro. Correcto. Entonces, la paz y la justicia van de la mano, porque para poder poner la medida, todo en una justa medida,
todo en un sano juicio, tengo que estar en paz. Entonces a veces nosotros no operamos en esto, en este tema de la justicia, porque no estamos en paz. Y yo creo, hermana, que algo que ha provocado el enemigo en este tiempo es justamente que el cristiano pierda la paz. Y el gozo. A tal punto que se habla de mi ansiedad, mi estrés. Sí. Cuando Dios no nos llamó a estar ansioso ni afanoso. En lo absoluto. Bendito sea el Señor. A libertad nos llamó el Señor. Completamente. Y si somos libres no podemos estar atados por eso. Eso es una atadura. La tristeza llega a un nivel que se convierte en una atadura, que se convierte en una depresión. Bendito sea el Señor. Ahí cuando estábamos hablando de las afirmaciones de personas que se quieren morir, están bajo una maldición de muerte. Ellos están afirmando con su palabra. Ellos están invitando al espíritu de muerte. Hay gente que dicen que enfermos estaban mejor luego que fueron sanos. Y están bajo una maldición de enfermedad que pueden enfermarse de nuevo y luego ven que no se sanan, pero ellos mismos dijeron que enfermos estaban mejor. Entonces hay palabras que hay que saber decirlas. ¿Cómo revocar la palabra que dijo tu autoridad? ¿Cómo revocar la palabra que tú dijiste como afirmación de maldición? ¿Cómo revocar la palabra que te dijo un pastor? ¿Cómo revocarla? Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Nosotros podemos revocarla con una palabra de afirmación positiva. Vamos a la Biblia. ¿Qué fue lo que dijeron que contra mía? Que tú no puedes hacer nada. Pero la palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encima de que no puede hacer nada, que fue la palabra de maldición, tú vas a poner la palabra de Dios que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa maldición, porque hay una bendición desde la eternidad de Dios sobre nosotros, pero hay maldiciones profesadas aquí en la tierra que se declararon luego después aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos libre albedrío. Bendito sea el Señor. Y así como nosotros tenemos la autoridad para bendecir, tenemos también la autoridad para maldecir. Y eso no afecta. La palabra tiene el poder de crear y tenemos que empezar a crear todo nuestro ambiente con afirmaciones positivas. Vamos a declarar cosas positivas. Bendito sea el Señor. Tú te vas a ir, bendito sea el Señor, a orar, bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Y vas a decir que tu Padre dijo que tú no vas a llegar, pero tú vas a llegar porque la palabra de Dios dice que me esfuerce y que sea valiente, que así como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces tú vas a empezar a declarar una palabra diferente encima de esa palabra de maldición. Es como decreto contra decreto, pero tú vas a romper lo que tú afirmaste negativo con una palabra positiva de la Biblia, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Wow. A mí me encantó que usted pudiera desarrollar cómo revocar maldiciones, porque a veces nosotros fuimos marcados negativamente. Y esto lo vemos en la Biblia. Los nombres se le ponían a la persona para marcarlos de manera positiva o de manera negativa. Si lo concebí con dolor, si entiendo que es mi amargura, le pongo tal nombre. A veces andamos por la vida con nombres de amargura, con palabras de maldición. Correcto. Y no entendemos por qué las cosas funcionan en nuestra vida de cierto modo. Y hay gente que no entiende el misterio de esto. Pero es bueno saberlo porque hay muchas cosas que tienen respuesta en este tipo de temas. Y yo sé que mucha gente fue bendecida con todo esto que se habló aquí. Y yo le pido que usted empiece a poner en práctica esto de revocar maldiciones en su vida. Aleluya. Y de empezar a usar el lenguaje de la fe para verse como Dios lo ve. Aniyerka, gracias por estar con nosotros. Amén. Y desarrollar este tema. ¿Cómo la gente te puede seguir en las redes sociales? Me puede seguir en el canal de YouTube Aniyerka Marte TV y mi número de celular 809-661-0831 y Ani Marte 0707, mi Instagram. De acuerdo, muchísimas gracias por compartir este tema con nosotros. Yo sé que mucha gente va a ser bendecida, va a ser edificada. Yo le invito a la gente a que pueda seguirte a ti también en tus redes sociales y que esté pendiente a cada video que sale de aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.